Hola, a nosotros nos tocó hablar sobre la química en la construcción. Bien, el empleo de productos químicos en la construcción se destina a diversas aplicaciones y una de las principales aportes es que posibilita la transformación de las características de algunos materiales y sistemas para mejorar así sus presentaciones y de esta manera el sector pueda disponer de mejores soluciones en las obras destinadas ya sea para uso público o privado. Días de cobre. El cobre es un elemento químico. Es un metal de transmisión cuyo aspecto exterior presenta un color rojizo y brilloso. Las tuberías de cobre se utilizan para la construcción en la conducción de gases y líquidos. Las principales características es que gracias a su forma sin costura ofrecen una resistencia a presiones mucho mayor con espesores muy pequeños en instalaciones de tuberías para agua o para gas. Y lo convierte en un material perfectamente resistente a la corrosión y podemos encontrarlo en dos formas, rígidas y flexibles. Y este tiene una gran facilidad para la unión gracias a la soldadura entre diferentes tubos de cobre. Tuberías de PVC. El PVC se obtiene a partir del craqueo del petróleo, que consiste en romper los enlaces químicos del compuesto para conseguir diferentes propiedades y usos. Lo que se obtiene es el etileno, que combinado con el cloro obtenido del cloruro de sodio produce etileno diclorado, que pasa a ser luego cloruro de vinilo. Mediante un proceso de polimeración llega a ser cloruro de vinilo o PVC. El PVC es un material de uso muy difundido en la actualidad y una de sus mayores ventajas es su ligereza, lo cual significa economía en el transporte y también en la instalación. Las tuberías de acero. Las tuberías de acero al carbono se pueden clasificar en acero con bajo contenido de carbono, acero con contenido medio de carbono y acero con alto contenido de carbono según su composición química. El acero con bajo contenido de carbono contiene de 0.10 a 0.30% de carbono. El acero con bajo contenido de carbono se usa comúnmente en la fabricación de cadenas, remaches, pernos y ejes. El acero al carbono medio se refiere al acero al carbono con un contenido de carbono de 0.25 a 0.60%. El cromo en los aceros estructurales puede mejorar significativamente la resistencia, la dureza y la resistencia al desgaste. Al mismo tiempo reduce la plasticidad y la tenacidad y puede mejorar la resistencia a la oxidación y la resistencia a la corrosión del acero. El níquel puede aumentar la resistencia del acero al tiempo que mantiene una buena ductilidad y tenacidad. El titanio. El titanio es un fuerte desoxidante de acero. Puede hacer que la estructura interna del acero sea densa, refine la fuerza del grano y reduce la sensibilidad al envejecimiento y a la fragilidad del frío. Mejora el rendimiento de la soldadura. El cobalto es raro y valioso. Se utiliza en aceros y aleaciones especiales como acero resistente al calor y materiales magnéticos. El mortero es una mezcla homogénea producto de la unión de arena, agua y un conglomerante inorgánico, el cual puede ser cal, yeso o cemento. Esta variabilidad de conglomerante es lo que da pie a la clasificación de los morteros según su composición. La composición está definida por tres elementos, los cuales otorgan características particulares al mortero, apareciendo así más tipos de mortero. El conglomerante es el componente clave, puesto que se encarga de originar la unión completa entre la arena y el agua, produciendo una sustancia homogénea y estable. Su estructura está compuesta de partículas muy finas como un polvo o puede poseer una estructura de consistencia pastosa. El conglomerante más empleado es el cemento, seguido por la cal y el yeso. Estadísticamente, la cantidad de conglomerante es directamente proporcional a la retracción del mortero.
La arena controla la retracción y contribuye a la resistencia mecánica. El agua se ocupa de disponer el entorno químico propicio para la hidratación del conglomerante. Por ello, es la causante principal de la plasticidad del mortero. La cantidad de agua en la mezcla varía según las condiciones térmicas, el conglomerante, la calidad de la arena y la consistencia esperada. Es proporcional a la resistencia mecánica del mortero, pero es directamente proporcional a su retracción y a la porosidad. El agua de mezclado debe presentar un pH mínimo de 5, así como concentraciones bajas de iones, sulfatos y cloro, hidratos de carbono y compuestos orgánicos. Aditivos. Los aditivos pueden ser de naturaleza orgánica o inorgánica, y estos introducen modificaciones en las magnitudes de las características del estado plástico del mortero. Pueden ser compuestos líquidos o de polvo. La mayoría son modificaciones lógicos de fraguado. Hay algunos compuestos llamados adicionales que configuran las características en estado endurecido de la mezcla. Incluso existen pigmentos y fibras que alteran otros aspectos del mortero tradicional. Tipos de mortero. Los morteros de cemento son la composición típica de arena y agua. Actúa como aglutinante. Están caracterizados por desarrollar elevadas resistencias a la compresión. Depende, consecuentemente, de la cantidad de cemento y arena. Por ello suele usarse arenas con trazas de limo y arcillas. Los morteros de cal son el mortero tradicional, compuesto por arena, agua y cal. El policarbonato como lámina. El policarbonato es un termoplástico que tiene unas propiedades que resultan bastante interesantes, pues es muy resistente al impacto del color y tiene una transparencia óptica, lo que lo hace apto para una amplia variable de opciones. Las propiedades químicas del policarbonato son las de un polímero levemente polar. Los grupos carbonatos son extremadamente sensibles a la hidrólisis y, como están en la cadena principal, pueden provocar la degradación en propiedades del termoplástico. Debido a esta reacción, el policarbonato debe estar siempre seco para el proceso. De otra forma, el material vería su peso molecular reducido drásticamente y las propiedades y apariencia deterioradas. Generalmente el policarbonato no es sensible a ácidos orgánicos e inorgánicos en condiciones normales de temperatura y concentración. Sin embargo, su resistencia a los demás compuestos orgánicos es baja. Techo de aluminio. Este cuenta con 5 importantes características, que es el excelente comportamiento a la corrosión, la ligereza, el poder reflector, características mecánicas, estética y sanidad. En el caso de la corrosión, que es el que más se familiariza con el tema de la química, las principales causas de la corrosión de los metales son por acción de gases existentes en la atmósfera y por par galaónico producido por el contacto con otros metales. En este caso, el contacto de dos metales en un medio húmedo produce la sección de electrones de uno de ellos, que es el ánodo, al otro, que es el cátodo. Un metal actúa anódica o catódicamente respecto a otro en función de sus potenciales electroquímicos. El del potencial electroquímico más bajo actúa como ánodo y se oxida presentando picaduras, el otro permanece inalterable. Es por tanto conveniente proteger el contacto de dos metales con pinturas adecuadas u otros sistemas alternativos. Pavimentos. Es la superestructura de una vía y está compuesta normalmente por la capa de rodamiento, la base y la subbase. Su función principal es soportar las cargas rodantes y transmitir los esfuerzos al terreno, distribuyéndolos en tal forma que no se produzcan deformaciones perjudiciales. Hay dos tipos: el pavimento rígido, que está hecho de concreto, y el pavimento flexible. Cuando se habla de este, se hace referencia al cemento asfáltico, que es un material obtenido a través del proceso de refinación del petróleo, en el cual se eliminan volátiles y parte de sus aceites, obteniéndose un material viscoso, impermeable, termoplástico y altamente adherente a materiales pétreos. Las cualidades de este material lo hacen perfecto para la construcción de caminos y carreteras, ya que facilitan su adherencia a materiales pétreos. Esto significa que la pavimentación de un concreto asfáltico elaborado y aplicado adecuadamente perdurará muchos años de manera impermeable y resistente al tráfico vehicular, ligero o pesado según sus especificaciones. Pavimento. Aditivos. La industria de la química provee aditivos que, mezclados con los diferentes materiales constructivos,
mejoran el rendimiento, la productividad y la funcionalidad y brindan protección a los componentes de una construcción. Están los plastificantes, que son reductores de agua que permiten mejorar la trabajabilidad del concreto y a la vez aumentar su resistencia a la compresión. Los acelerantes, retardantes e incorporadores de aires permiten el manejo de las mezclas de concreto dependiendo de las diferentes condiciones climáticas y los tiempos que se desean manejar para el transporte del concreto. Los inhibidores de corrosión, que se adicionan a la mezcla de concreto con la finalidad de controlar el deterioro de los componentes metálicos susceptibles de corroerse. Los diversos aditivos, que complementan y proporcionan las propiedades requeridas para una construcción, como pueden ser impermeabilizantes de superficie, integrales, bloqueadores de humedad capilar por cristalización, antisalitre, compensadores de retracción, curadores, entre otros. Por ende, el acero estructural ofrece grandes características como lo es la resistencia, ductilidad, tenacidad y una resistencia a la corrosión. Tenemos de tipo viga IPR, viga IPS o inclusive el PTR. También hablaremos sobre lo que es el Armex, que es una estructura electrosoldada prefabricada con acero de alta resistencia. Esto reemplaza el uso tradicional de la varilla y es usado como refuerzo en estructuras de concreto. Se usa principalmente en la construcción de casas, oficinas, bodegas, muros, postes, fantasmas de carreteras, dalas de cimentación, huecos para puertas y ventanas o inclusive para muros divisorios. Una varilla es una barra de acero a base de carbón con especie de bordes de tipo corrugado en su superficie para mejorar la adherencia en el concreto y mantener su movimiento a esta estructura. Su uso principalmente es como refuerzo para las estructuras tales como castillos, mallas, vigas, losas sólidas o aligeradas de claros cortos, columnas, planchas, tuberías de concreto, traves, entre otras estructuras. Un acero estructural se produce básicamente para la construcción de edificios y tiene una forma, composición química y resistencia concretas adaptadas a este propósito. Los componentes principales son hierro y carbono. Cuando más carbono se añade a la aleación, mayor es la resistencia y disminuye la ductilidad del producto acabado. El cemento está compuesto por clínker y yeso, donde la composición química y las fases del clínker proporcionan diferentes propiedades al cemento. Propiedades como altas resistencias tempranas o resistencia a los sulfatos son explicadas directamente por el porcentaje de las fases que contiene el cemento. Por esta razón es importante entender cuáles son dichas fases y cuáles son sus propiedades. Las materias primas empleadas para la producción del clínker deben contener calcio, sílice, aluminio, hierro. Estos se encuentran en forma de óxidos de las materias primas y estos óxidos son los siguientes: óxido de calcio o cal, dióxido de sílice o silicato, óxido de aluminio o aluminato y óxido de hierro. Cuando se habla de la química del cemento se emplea una abreviatura basada en los óxidos ya mencionados, que son transformados en productos más complejos y en procesos de clinkeración. Hoy en día, en cualquier fábrica de ladrillos se llevan a cabo una serie de procesos estándar que comprenden desde la elección del material arcilloso al proceso de empacado final. La materia prima utilizada para la producción de ladrillos es fundamentalmente la arcilla. Este material está compuesto en esencia de sílice, aluminio, agua y cantidades variables de óxido de hierro y otros materiales alcalinos como los óxidos de calcio y otros óxidos de magnesio. Actualmente, en el mundo de la construcción se emplea una gran cantidad de productos de procedencia química. Estos pueden ser pinturas, adhesivos, fraguas, pigmentos, acelerantes de concreto, resinas, desencofrantes, impermeabilizantes, siliconas, entre otros. Por ejemplo, una de las actividades en la que frecuentemente se emplean productos químicos es la dosificación de concreto. En este caso, el uso de los superplastificantes, los cuales están hechos de polímeros sintéticos de base acrílica en la mezcla de concreto, permite que éste pueda bombear a largas distancias y a niveles altos. Es así como la industria química contribuye en el desarrollo de la actividad constructiva cada vez más eficiente. El principal objetivo de la industria química es la transformación de materiales a través de procesos industriales
dando como resultado productos eficientes y de alto desempeño que mejoran y facilitan la vida de las personas. En el sector construcción esto no es distinto. La industria química viene creciendo a niveles insospechables, donde hoy en día es imposible realizar construcciones modernas sin acudir a los aportes generados por la industria. En ese sentido, se indica que la construcción es uno de los sectores productivos más potenciados por la industria química, lo cual le ha permitido alcanzar mejoras considerables y desarrollar una actualización continua de los procesos y productos necesarios para incrementar la eficiencia a través de los años. El aporte de la industria química es de vital importancia para el sector, ya que sin su colaboración no hubieran podido crear muchos de los productos que hoy simplifican los procesos constructivos. Por ejemplo, el uso de aditivos en la construcción juega un rol muy importante para poder cumplir con los estándares cada vez más altos. Hola a todos, yo les voy a hablar de lo que es el yeso y de qué está compuesto. Es un sulfato de calcio semihidratado, también conocido como yeso de París. Se compone de un sulfato de calcio cristalizado con 2 moléculas de agua. Se obtiene por la calcinación de sulfato de calcio hidratado. A este se le pueden añadir otras sustancias químicas para modificar sus características de fraguado, resistencia, adherencia y retención de agua y densidad. Es un material favorito para cubrir paredes, molduras, techos, en la mayoría de construcciones por su acabado liso, elasticidad y función decorativa. Una de sus ventajas es su bajo costo. Tipos: yeso blanco, yeso muerto, yeso negro. Características: aislante térmico, confort de acabados estéticos, aislante acústico, regulador de humedad al medio ambiente y resistencia al fuego. Ya por último les hablaré de los adhesivos. Cohesión y adhesión de los materiales. La cohesión es la fuerza de atracción entre las moléculas. Es la que mantiene unidas a las partículas de una sustancia, una propiedad de los materiales con la que estamos muy familiarizados y que se manifiesta como una característica muy significativa de la materia. La cohesión de los diferentes materiales depende principalmente de su tipo de enlace molecular. Tipos de adhesivos. Adhesivos naturales. Están basados en productos biológicos de origen vegetal, por ejemplo, la resina, el caucho, el látex. Mineral, derivados del petróleo como el asfalto. Adhesivos sintéticos son los derivados de los polímeros, caracterizados por sus largas cadenas moleculares. Termoplásticos. Tienen cadenas moleculares lineales y por eso se ablandan por efecto de la temperatura y recuperan el estado sólido. Es importante conocer y tener en cuenta este tipo de información, que no tan solo nos ayuda a conocer cómo están compuestos los materiales o algunos materiales que nosotros vamos a ocupar en un futuro, sino también saber las aplicaciones de estos, como adhesivos, cementos, aceros, etcétera, para futuros proyectos como ingenieros civiles. Los integrantes de este equipo son Danael López Negrete, Raúl de la Vega, Omar Cabrera, Ulises Estrada y Alison Galloso.